Lo hicimos sin estar. Dos cuerpos, ninguna historia, y un silencio que llega demasiado pronto. Escrito el 8 de mayo de 2026. El timbre sonó con una urgencia que solo tienen los 20 años cuando la sangre empuja con fuerza. Al otro lado de la madera estaba él, la piel todavía fresca de la calle, los ojos brillantes por la adrenalina del guapo y esa mezcla de miedo y deseo que se huele antes de abrir. Cuando giré el pomo, el aire del rellano chocó contra mi cuerpo. Estaba allí, despojado de todo, sin el disfraz de la ropa, ofreciendo la realidad tal cual es, sin filtros ni ángulos engañados. Se quedó seco, con la mano suspendida en el aire. Sus ojos bajaron por mi pecho, recorrieron mi abdomen y se detuvieron en la evidencia de que yo también lo estaba esperando. Pasa. Mi voz sonó más grave de lo habitual, rebotando en el pasillo vacío. No hizo falta repetirlo. Entró como quien cruza un límite, con la respiración corta y el calor pegado a la piel. El roce de su chaqueta contra mi cuerpo desnudo al pasar fue el primer chispazo. Se giró antes de que cerrara del todo y me buscó con una mirada que no tenía paciencia para cortesías. La habitación estaba en penumbra. No hacía falta luz. Sus manos temblaban mientras se deshacía de la ropa, torpe, acelerado. Yo, apoyado en el marco, lo observaba. Había algo casi violento en esa diferencia, su prisa contra mi calma. Cuando por fin se liberó, su piel blanca se recortó en la sombra. Se acercó. El calor que desprendía era casi físico, como si empujara el aire. Me agarró de los hombros con más fuerza de la que esperaba, tenía las manos húmedas, marcándome. Te imaginaba, pero no así. Su aliento, cargado de tabaco reciente y excitación, me rozó el cuello. Sus labios bajaron por la clavícula con hambre, sin cuidado. No era un gesto suave, era necesidad. Sus manos encontraron mis caderas, ya sin dudas. Lo empujé hacia la cama. Cayó de espaldas sin oponer resistencia, mirándome fijo, como si en ese gesto se jugara algo más que el momento. Algo acumulado, algo que venía de fuera. El mundo se cerró ahí. No había presentación, ni historia, ni nombres que importaran. La red ya había hecho el trabajo. Aquello no era conocerse, era reconocerse en lo más básico. Su respiración se volvió irregular cuando me incliné sobre él. El contraste de su piel, joven y tensa, contra la mía, más curtida, tenía algo eléctrico. Se arqueó buscando más contacto, como si quedarse en la superficie ya no le bastara. Mis manos bajaron por su pecho hasta encontrar la presión contenida bajo la tela. El sonido que soltó fue bajo, casi un gruñido. Deshice el último obstáculo y su cuerpo respondió de inmediato, tenso, reclamando. Me agarró de la nuca y tiró de mí hacia su boca. El beso fue torpe y urgente, sin ritmo, como todo lo que venía de él. Mientras nuestras lenguas chocaban, mis manos se movían con otra cadencia, más lenta, midiendo cada reacción. Hazlo, murmuró, con la voz rota. Haz lo que quieras. Esa entrega, así de directa, es lo que hace peligrosos estos encuentros. Lo giré sobre el colchón. Sus ojos se perdieron un instante en el techo, desenfocados, mientras su cuerpo seguía reaccionando por inercia, buscando. Me coloqué sobre él, sintiendo su pulso desbocado contra el mío. Cada contacto era más intenso que el anterior. No había transición, solo una escalada. El aire se volvió denso, cargado. El olor del sudor empezaba a imponerse, mezclado con algo más metálico, más crudo. Sus manos ya no dudaban, se clavaban, se aferraban, como si necesitara asegurarse de que aquello estaba pasando de verdad. No pares. No era un ruego. Era una orden. El ritmo se volvió más brusco, más directo. Ya no había espacio para medir nada. Su cuerpo respondía con una mezcla de rigidez y abandono, tensándose y soltándose en ciclos cada vez más cortos. En medio de ese caos, había algo claro, no era solo placer. Era una descarga. Una forma de vaciarse de todo lo demás. Lo sentí acercarse al límite. Sus músculos se tensaron de golpe,
como si alguien tirara de un cable invisible. Sus dedos se hundieron en mi espalda. Ahora, por favor. No hacía falta decir más. Todo se concentró en ese punto. En ese instante en el que el cuerpo deja de negociar. La fricción, el calor, el ritmo, todo empujando en la misma dirección. Cuando llegó, lo hizo sin contención. Su cuerpo se bloqueó en un espasmo seco, y después se derrumbó, dejando salir toda esa tensión acumulada de golpe. Se quedó rígido un segundo, y luego cayó, pesado, sobre la cama. El silencio que vino después no fue vacío. Era denso, casi físico. Me aparté, girándome, sintiendo el contraste del aire frío en la piel. Apenas hubo pausa. Su respiración cambió detrás de mí, ya no era la misma. Había algo distinto, más oscuro, más seguro. Sus manos encontraron mis caderas con otra firmeza, sin el temblor inicial. Sus dedos se clavaron, marcando territorio. Su aliento volvió a mi nuca, más lento ahora. Pensaba que tú mandabas siempre. No respondí. No hacía falta. Arqueé la espalda hacia él, buscando el contacto. Ese gesto fue suficiente. El cambio de control fue inmediato. Su movimiento ya no tenía la torpeza de antes, era más directo, más decidido. Cada empuje era más profundo, más firme, como si hubiera encontrado por fin el ritmo que buscaba desde el principio. Cerré los ojos, hundiendo la cara en la almohada para contener el sonido que se me escapaba. Ya no había observación, ni distancia. Solo reacción. El ritmo se volvió constante, seco, casi mecánico. El sonido llenó la habitación, piel contra piel, sin filtros. Su energía no tenía matices, era pura insistencia. Sus manos no me soltaban, manteniéndome donde quería. Había algo posesivo en la forma en que me sujetaba, como si ese momento le perteneciera. ¿Te gusta así? La voz le salió quebrada, pero firme. Cada embestida borraba un poco más todo lo demás. Ya no había nombres, ni historias, ni contexto. Solo ese punto de contacto donde todo se concentraba. Sentí como volvía a tensarse, como su cuerpo acumulaba otra vez presión, más rápida esta vez, más descontrolada. Su respiración se rompió en jadeos cortos. Y entonces llegó de nuevo, con menos contención que antes. Un espasmo, una sacudida, y después el abandono total. Se dejó caer sobre mí, todavía temblando. Nos quedamos así, sin movernos, respirando fuerte, mientras el calor empezaba a disiparse poco a poco. El mundo de fuera volvió de forma lenta, como un ruido lejano que se cuela por debajo de una puerta. No hubo palabras. Solo la certeza de que, durante un rato, todo lo demás había dejado de existir. El silencio no llegó de golpe. Se fue quedando. Primero como un descanso, algo casi necesario, y luego como una presencia incómoda, demasiado consciente. Su respiración contra mi espalda ya no marcaba nada, era irregular, como si el cuerpo hubiera terminado pero algo más siguiera atrapado a medio camino. No se apartó. Y eso empezó a pesar. Sus manos seguían apoyadas en mis caderas, pero sin intención. No sujetaban. Tampoco soltaba. Era como si no supiera en qué momento exacto debía retirarse. Giré ligeramente la cabeza. Lo vi distinto. No más calmado. Más expuesto. ¿Qué pasa? Le dije. No contestó enseguida. Parpadeó varias veces, como si necesitara volver a enfocar. ¿Nada? Pero esa vez el nada no escondía nada. Era más bien lo contrario, una ausencia que no sabía nombrar. Se apartó por fin, despacio, casi con cuidado. Como si romper el contacto fuera más complicado que todo lo anterior. Se dejó caer a un lado y se quedó mirando al techo, inmóvil. Ahí apareció todo. Sin transición. Me incorporé un poco, apoyado en el codo, observándolo. No había prisa por llenar ese espacio. De hecho, cualquier palabra habría sonado fuera de sitio.
Se pasó la mano por la cara, arrastrando el sudor, y algo más que no terminó de irse. Pensaba que, empezó. Se quedó ahí. Esperé. Que iba a sentir otra cosa. No pregunté cuál. ¿Mejor? Dije. Negó. Más, buscó la palabra. Más claro. Esa palabra se quedó flotando. Más claro. Como si lo que hubiera pasado no hubiera respondido a nada, solo hubiera tapado algo durante un rato. Se sentó en el borde de la cama, inclinado hacia adelante. Su espalda, antes tensa, ahora parecía más pequeña. No débil. Pero sí menos segura de sí misma. Ahí estaba la grieta. Me levanté y abrí un poco la puerta. El aire frío del pasillo entró sin pedir permiso, rompiendo el calor acumulado. Ese gesto siempre devuelve la escena a la realidad demasiado rápido. ¿Te vas? Pregunté. No respondió. Se quedó mirando al suelo, como si la pregunta no fuera suficiente. Como si irse o quedarse fuera lo de menos. Volví a sentarme a su lado. Dejando espacio. Sin tocarlo. Eso lo hizo respirar distinto. Antes de venir, dijo, sin mirarme, parecía que tenía sentido. Lo tenía, respondí. Giró la cabeza. ¿Sí? Sí. Porque todavía no había pasado. Se quedó mirándome un segundo más de lo normal. No parecía convencido. Pero tampoco tenía con qué discutirlo. Se dejó caer hacia atrás, quedándose boca arriba. Esta vez no evitaba estar ahí. Pero tampoco parecía cómodo en su propio cuerpo. Es raro, murmuró. Como si hubiera llegado a algo, y no fuera eso. No respondí. Porque no había nada que arreglar en esa frase. El ruido del edificio empezó a colarse otra vez, pasos, una puerta lejana, una vida que seguía sin ellos. Giró la cabeza hacia mí. ¿Tú no te quedas con algo? Preguntó. Lo pensé más de lo que esperaba. Sí. Espero. Pero no es algo que dure. Frunció el ceño. Entonces, ¿para qué? Ahí estaba. No el deseo. La duda. Lo miré un instante. Para no pensar en eso mientras está pasando. No le gustó la respuesta. Se notó. No porque fuera dura. Sino porque encajaba demasiado bien. Se incorporó despacio y empezó a vestirse. Sin prisa. Sin torpeza. Pero con una especie de distancia, como si cada gesto lo alejara un poco más de lo que había pasado. Antes de ponerse la camiseta, se quedó quieto. Mirándose sin espejo. Como si estuviera comprobando si seguía siendo el mismo. No eras como pensaba, dijo. Tú tampoco. Esta vez no sonrió. Bajó la mirada. Asintió apenas. Se acercó a la puerta. Puso la mano en el pomo, y no la giró. Se quedó ahí. Un segundo. 2. Demasiado tiempo para ser solo duda. ¿Te ha pasado muchas veces? Preguntó, sin mirarme. Sí. ¿Y siempre acaba así? No respondí enseguida. No siempre, dije al final. Eso lo hizo girarse un poco. ¿Entonces? Lo sostuve la mirada un instante. A veces ni siquiera llega a empezar. No entendió del todo. Pero tampoco preguntó. Asintió, como si eso bastara. Abrió la puerta. El aire del rellano entró frío, limpio, completamente ajeno a lo que había pasado dentro. Se quedó un momento en el umbral, de espaldas. Igual, empezó. Se detuvo. No terminó la frase. Salió. La puerta se cerró sin ruido. Y durante un segundo, todavía parecía que seguía ahí. Pero no. Lo que quedaba no era él. Era la sensación de que algo había ocurrido,
sin terminar de ocurrir del todo. @franizquiero